Entonces, antes que todo, muy buenas noches. 8:37 de la noche del día lunes 2 de diciembre. Vamos a hacer la clase, la primera clase para ustedes de depreciación. Vamos a entender el concepto y vamos a ver cómo se aplica. La depreciación, ya lo había explicado en alguna clase anterior de manera preliminar. La depreciación es la pérdida del valor de un activo, ojo, la pérdida de valor contable de un activo, porque aquí no estamos hablando del valor comercial, la pérdida del valor contable de un activo con el fin de analizar dentro de mis estados financieros mi patrimonio, mis activos, ir rebajándolos para no pagar tanto impuesto, o dentro de mi estado de resultado para generar también el efecto de la disminución de los activos con el mismo fin, pagar menos impuestos. Que es un beneficio tributario porque todos los activos se deprecian, salvo los terrenos, que eso ustedes ya lo tienen que haber visto en contabilidad. Entonces, estamos viendo, por favor corríjanme si estoy equivocado, estamos viendo una lista de bienes, en este caso activos, general de una empresa, que nos entrega el servicio de impuestos internos y que fue descargada simplemente de la página de servicio de impuestos internos, haciendo tablas de depreciación de servicio, nueva tabla de depreciación, y tomo esta información, la copio y la pego. ¿Ya? Nosotros necesitamos esta información. Yo copié la primera parte de los activos genéricos, pero hay de varios tipos de industria, y nosotros, los activos que vamos a depreciar, tenemos que saber, según lo que el servicio de impuestos nos indica, cuál es la vida útil que tenemos que calcular. Juan, dígame, Juan Carrasco. Me levantó la mano. Juan, lo estoy escuchando. En realidad no, lo estoy escuchando. Juan, ¿qué necesitas preguntarme? Ya, por último, pregúntame por chat. Si es que no te da el micrófono por alguna razón, me puedes preguntar por chat. Ya. Aquí hay un chat que me acaba de llegar. Juan Carrasco. Ah, solo para saludar. Ya, gracias Juan. Igual, saludos para ti. Ya, seguimos. Entonces, esta es la tabla de depreciación que bajé del Servicio de Impuestos Internos. Las tablas de depreciación están o me indican dos columnas, la vida útil de un activo y al lado está la depreciación acelerada. Nosotros cuando utilicemos algún sistema de amortización, de depreciación cuya característica sea acelerado, la relación es que siempre hay que restringir la vida útil a 1/3 de la vida útil normal. Tan simple como dividir 80 entre 3, pero como 80 entre 3 me da con decimales, solo vamos a tomar el valor entero. O sea, 80 dividido por 3 es 26, algo. No importa ese coma algo, siempre me quedo solo con los números enteros. 50 dividido entre 3 es 16,6 periódico. No lo aproximamos a 17, solo nos quedamos con el 16. Lo mismo, 40 dividido entre 3 es 13,3 periódico. No es que se aproxime porque el 3 que sigue haga bajar. No, siempre nos quedamos solo con el número entero. Entonces, ¿Profe? Dígame. ¿Siempre va a ser en 3? Sí, la vida útil, cuando la depreciación es acelerado, nos quedamos con 1/3, lo restringimos a 1/3 de la vida útil normal. O nos quedamos con la vida útil normal o lo vamos a llevar al sistema acelerado. Gracias. ¿Ya? ¿Me preguntan? Sí. Me preguntan si se puede tomar de las dos formas. Sí, pero ojo, un mismo activo se puede depreciar o de manera normal o de manera acelerada. Pero yo en mi contabilidad, yo puedo tomar la depreciación de algunos activos de manera normal y otros acelerados. ¿Ya? O sea, el sistema de amortización, en este caso, de depreciación que yo utilice, depende del que yo
estime conveniente utilizar, siempre y cuando me base en los patrones que me entrega la vida útil según el Servicio de Impuestos Internos. Correcto, esa misma tabla que está ahí. ¿Ya? Ahora, vamos, ojo, yo soy ingeniero comercial y no conozco todas las normativas y reglamentaciones de la depreciación o los impactos contables, pero lo que yo les voy a enseñar es lo que puedo y lo que necesita mi programa. ¿Cuáles son las otras implicancias? Yo les voy a dejar, qué es lo que no sé, lo voy a dejar a la vista para que ustedes lo puedan averiguar y entiendan que son consideraciones que son necesarias que ustedes como contadores, ya sea generales o auditores, deben manejar. ¿Ya? O sea, no me voy a mandar un carril porque no me corresponde. ¿Ya? Entonces, cuando hay alguna inquietud, o yo siempre dejo muchas inquietudes a la vista para que ustedes las averigüen, porque son necesarios conceptos que ustedes manejan. Yo veo, desde mi perspectiva y desde mi expertise, yo necesito otras informaciones y ustedes necesitan lo que yo les voy a pedir que ustedes investiguen. ¿Ya? Ya, entonces, entendemos, me están mandando un chat aquí, ¿esta vida útil es el tope o podría ser mayor? No, no puede ser mayor. Es la vida útil que tú le vas a asignar al activo. ¿Ya? Y tú vas a trabajar con esta vida útil, no con más ni con menos. ¿Ya? A lo más, lo que puedes hacer es considerarlo aceleradamente y tú, por ejemplo, ese edificio que tú, la depreciación normal es a 50 años, tú lo puedes considerar a 16 porque esa es la vida útil, pero bajo el método de aceleramiento o aceleración. ¿Ya? Sigo, voy a dejar este chat abierto ahí por si acaso me quieres preguntar algo más, ya que cacho que no tenéis micrófono. Ya, sigo entonces. Ahora están viendo un monito, ¿no? Ustedes, los que están en la casa, ven este monito, que es un cuadrado con... Nosotros, siempre, como consideración, vamos a tomar el valor sin IVA, o sea, el valor neto de un activo. No puedo depreciar con IVA, siempre tengo que considerar el valor del activo neto. Pero, ¿qué es lo que yo puedo depreciar? Yo puedo depreciar el valor completo de ese activo en términos netos y además le puedo agregar ciertos componentes necesarios e inherentes para su correcto funcionamiento, para su uso. Por ejemplo, una máquina, claro, si yo hablo de una máquina, una fotocopiadora, yo me la llevo para la casa y la empiezo a usar, pero cuando es una máquina, por ejemplo, de mayor tecnología o que va dentro de un proceso de una planta, a lo mejor necesito instalarla. O sea, tengo que considerar las bases, necesito las cañerías, necesito la parte eléctrica. Todos esos costos, en términos netos también, necesarios de incurrir para el correcto funcionamiento y que si yo no los hago no puede funcionar, son sujetos de depreciación. O sea, son parte del valor del activo. Correcto, me preguntan aquí si son todos los elementos necesarios. Sí, todos aquellos elementos que son obligatoriamente que yo tengo que desembolsar para que la máquina pueda funcionar y si no lo hago no funciona o no me sirve o no es parte de mi proceso. Entonces se considera dentro del valor del activo y sujeto a depreciación con todas aquellas instalaciones adicionales, ya sea una base, ya sea, no sé, el soporte, ya sea parte, la conexión a la red. Todos esos costos adicionales son sujetos a la depreciación. Per se, o sea, para el activo. ¿Ya? Ahora, si es que yo hago, por ejemplo, si yo miro acá, mi tabla de depreciación, si es que yo considero una construcción, armo un edificio cuyo está hecho en base de acero, con entrepiso y losas de hormigón, o sea, una construcción absolutamente sólida, yo lo puedo apreciar hasta 80 años. ¿Ya? Pero todas las instalaciones eléctricas que se consideran en el tópico 8 solamente tienen 10. O sea, todo aquello que sea inherente al edificio, o sea, incluyendo los cableados, incluyendo todo. Pero si yo le quiero hacer a ese edificio que ya está hecho, le quiero hacer una adición, una red nueva, un cableado nuevo, eso solamente se puede apreciar en 10 años.
o en 3 si es manera acelerada. Eso es solamente independientemente ya si yo tengo mi edificio la construcción sólida, yo quiero hacer algún cambio que ingrese dentro de lo que los márgenes que me... El edificio con los planos originales se considera dentro del costo, porque tú, cuando tú haces el edificio, tú no vas a separar. Me preguntan acá si qué pasa con esos 10 años. Si tú haces el edificio, tú en ninguna parte vas a separar los cables de la red que están construidos o que están instalados en la base original. No tienes cómo separarlo. Pero si tú después de hacer el edificio o le quieres agregar un cableado adicional o una instalación de algún tipo eléctrico, de cafetería, de lo que sea, eso también se puede apreciar, pero con un tope de 10 años. ¿Ya? Listo. ¿Ya? Entonces, acá, en esta plana, o en esta plantilla, en esta matriz, en esta tabla, están todos los bienes o activos inherentes a una actividad económica, ya sea, no sé, de agricultura, ya sea de telecomunicaciones. O sea, ya tengo una regla, ya tengo una guía de cuál es el máximo para poder depreciar. Y obviamente yo me guío por lo que diga el Servicio de Impuesto Interno. Sigo insistiendo que esto tiene que ver con el valor contable, no con el valor comercial del activo. El valor de libros. El valor al que tú vas a tener registros de tus activos, porque tú cuando haces un balance, tienes un ítem donde están los activos fijos. Y obviamente en tu balance del 2019 vas a tener un valor de activos diferente al que tenías el 2018. Porque los activos del 2018 se han depreciado un año más. Entonces, yo tengo que quitarle esa depreciación para llevarlo al cálculo nuevo de los balances. Entonces, eso es lo importante de esto. Ahora, ¿cómo? Te enseño el yo. Pero los libros contables, cómo se registra contablemente, no tengo idea. Pero no me interesa porque yo no lo veo contable. Yo veo solamente el cálculo y las tablas de donde ustedes van a sacar la información para hacer estos registros contables. Ya, hasta ahí, ¿vamos bien? Sí, ya, se acaba de incorporar Nati Larenas. Nati, dígame. Me acaba de hablar Nati Larenas, me levantó la mano. Ya. No tengo ningún informe. Ya. Nati, dígame, escucho. Si no, por chat. Ya, sigo. Entonces, ya habíamos explicado el concepto del valor contable del activo, pero este valor contable vamos a suponer que es todo este rectángulo completo que está acá. Este es el valor contable original, que yo le voy a llamar valor de adquisición, y está solo en términos netos, o sea, todo este rectángulo grande. Pero el Servicio de Impuestos Internos y el contador o contador general de la empresa tendrá que saber cuál va a ser mi base de depreciación, porque todos los activos se pueden depreciar hasta el 100%, es más, se pueden depreciar hasta un porcentaje mayor al 100, que eso lo voy a explicar en la clase siguiente. Pero, ¿cómo es la depreciación o cómo genero este cálculo o base de depreciación? Al valor completo de adquisición del activo nuevo, le voy a descontar aquella parte o proporción que se asigne como valor de desecho, que es el valor mínimo que va a tener en mis libros contables. ¿Puede ser 0? No lo sé. Me parece que el valor mínimo de desecho es 1. No lo sé. Pero yo voy a jugar a que es 0. Por eso se los dejo a ustedes como inquietud. Como les dije cuando no estaban todos, yo no manejo toda la información porque no soy experto tributario ni tampoco contable. Pero lo que sí sé, lo explico, y lo que no sé, se los dejo de tarea. Entonces, ¿cuál es el valor de desecho? María Lorena, Natividad. Ya, la voy a silenciar porque no tenía ninguna pregunta. ¿Ya? Entonces, el valor completo del activo o de adquisición nuevo y en términos netos, yo le voy a descontar mi valor de desecho
Y sobre esto que está aquí, que es la diferencia entre el valor total del activo menos el valor de desecho, voy a calcular lo que le llamamos la base de depreciación. El valor de desecho puede ser un valor en términos absolutos, o sea, un número, o un porcentaje del valor del activo. Yo voy a jugar, aquí es un porcentaje. Podemos darle un valor arbitrario, pero de todas maneras siempre tiene que ser menor al valor original del activo. O sea, si un activo vale 100 millones, yo puedo asumir que puede llegar hasta 0 en el valor de los libros, o puede llegar hasta ser 10 millones, que es un 10%, o 5 millones, un 5%, no sé. Pero ese valor lo vamos a tener que saber calcular, o lo vamos a tener que saber asumir en un ejercicio. ¿Ya? Entonces, ya con esta información, voy a seguir explicando que la depreciación de un activo, o para depreciar un activo, se pueden utilizar dos tipos de mecanismos. Uno, el que se asocia con su vida útil, y dos, el que se asocia con su producción. Por ejemplo, yo puedo asumir que una máquina se puede depreciar tanto por la vida útil o por cuánto produzca, asumiendo, por ejemplo, que la máquina puede hacer una cierta cantidad de trabajos y luego va a perder todo su valor. Entonces, cada vez que utilice la máquina, vamos a depreciarlo porque utilizamos ese sistema contable. Yo les voy a enseñar los dos sistemas. Hoy día, solamente con respecto al valor de la vida útil. ¿Ya? Entonces, vamos a partir con mi clase de hoy día. Para ello, me vuelvo a basar en que existe una tabla de depreciación con un valor de vida útil que está dado por el Servicio de Impuesto Interno y una vida útil acelerada que es 1/3 de la vida útil original. Pero ojo, en términos siempre enteros. O sea, si divido por 3, siempre divido por 3 para calcular la acelerada y me da coma algo, ese coma algo simplemente no lo considero. 50 dividido por 3 es 16,6 periódicos. No, solamente 16. Yo llego hasta la coma. Lo que pase para allá no me cambia nada. Entonces, seguimos con la siguiente hoja. Dentro de las depreciaciones que se relacionan con la vida útil, voy a tener dos sistemas. Uno, que es lineal o directo, y otro que es según el método de dígitos. Uno, lineal o directo, y otro por el método de dígitos. Voy a entender entonces el método lineal. Y yo aquí tengo hecha una tabla que la voy a ir explicando. Ojo, esto queda en la grabación, así que cualquier duda o consulta me la hacen ahora o revisan de nuevo el video. Vamos a asumir que el bien o activo es una construcción de carácter provisoria. Por lo tanto, yo me voy a la tabla y digo, las construcciones provisorias se consideran con con un tope de vida útil de 10 años. Por lo tanto, la voy a depreciar en 10 años. Aquí está, su vida útil es de 10 años. Voy a trabajar con el IVA que estamos nosotros utilizando, que es al 19%, y vamos a asumir que el valor de desecho de este activo es de 20%. O sea, yo solamente puedo depreciar hasta el 80%, porque el 20% es un valor que no se puede modificar porque yo asumí que ese 20% no es depreciable. Sí, pues puede ser el valor de desecho 0%. Y yo tengo que depreciar Hasta ahí, ya lo voy a explicar. Ya, entonces, Profe, dígame. que no sé si ya lo dijo, pero ¿ese valor de desecho de qué depende como de las políticas de la empresa o nada que ver? Sí, ahí yo les dejo la duda y la inquietud porque depende mucho de los sistemas que utilice tu empresa. ¿Ya? A mí no me interesa esa información porque yo trabajo con esta tabla. Esto es lo que yo les voy a enseñar a construir. Ahora, ¿cuánto es lo máximo que se puede depreciar? Averíguenlo ustedes. ¿Ya? Porque me parece, y no tengo la certeza, de que un activo se puede desechar hasta 0 pesos. Me parece que el valor de libros que tiene que tener es de 1, por un término contable. Me parece que es así. No tengo la certeza. ¿Ya?
Eso lo dejo para ustedes. Pero ese valor de desecho es lo mismo que a nosotros nos pasan en contabilidad como valor residual. Exactamente, valor de desecho o residual, Ya, ¿ya? gracias. Si alguien tiene la información de hasta cuánto se puede calcular el residual, yo se lo agradezco porque yo desconozco esa información, ¿ya? Parece Entonces, que el profe había dicho que solo hasta uno. hasta uno, Una vez el profe. me parece que sí, ¿ya? Pero no estoy seguro. Pero para hacer más simple el cálculo, yo voy a llegar hasta cero, ¿ah? Ojo, para hacer más simple el cálculo, llego hasta cero. Entonces, vamos a asumir que el valor neto del activo es 15 millones, obviamente el valor bruto es 17.850.000. Si yo te doy el valor bruto, tú tienes que calcular el neto, porque no puedes depreciar con IVA, tienes que depreciar siempre en términos netos. Entonces, fíjense en esto. Mi valor de adquisición es 15 millones. Mi valor de desecho es el 20%, aquí está la multiplicación, es el 20% de los 15 millones. Por lo tanto, lo que yo puedo depreciar o mi total a depreciar, en total son 12 millones. Es la diferencia. ¿Ven? Si yo veo la gráfica, aquí está el valor total del activo, que son 15 millones, el valor de desecho, que son 3 millones, por lo tanto yo voy a jugar con la base, que son solo 12 millones. Sobre esto es lo que yo voy a hacer siempre todos los cálculos, no sobre el valor Profe, total del activo. Dígame, ya tengo la información ¿ya? del valor residual, que es política de la empresa, pero tributariamente es hasta 1 peso y financieramente hasta 0 pesos. Por eso tenía la duda, porque yo como trabajo en términos financieros, perfecto. Entonces, voy a Ya, repetirlo. Ah, pero quedó en el video. Entonces, es política de la empresa, tributariamente es hasta 1 peso y financieramente hasta 0 pesos se puede considerar el valor residual. ¿Ya? Le voy a pedir otra cosa. Averigüe si existen los valores residuales negativos, porque yo he trabajado en proyectos con valores residuales negativos. Se lo dejo de pega. ¿Ya? Entonces, Tributariamente es 1 peso. sí. Ahora, Y financieramente 0 pesos. ¿Ya? Entonces, el valor de adquisición, ya dijimos que eran 15 millones porque es el valor neto del activo, el valor de desecho 3 millones porque es el 15 millones por el 20% que habíamos calculado, habíamos asumido que era la política de la empresa, desecharlo hasta 20% o residual del 20%, el total a depreciar son 12 millones. Entonces, aquí es donde empieza a jugar la vida útil, porque la vida útil siempre, en el caso de la depreciación lineal, es mi base de cálculo, porque la cuota de depreciación, si ustedes se fijan, es el total a depreciar dividido por la vida útil. O sea, voy a depreciar este activo en 10 cuotas, y como es lineal, estas 10 cuotas son iguales, fijas de 1.200.000 en este caso. ¿Ya? Entonces, en mi tabla de depreciación voy a tener mi cuota de depreciación de 1.200.000. Ojo, estoy jugando con cuotas anuales. La próxima clase voy a trabajar con partes mensuales, pero hoy día, para que entiendan, voy a jugar con cuotas anuales. Entonces, mi cuota anual de depreciación es 1.200.000 porque es una depreciación de carácter lineal. Todas las cuotas de depreciación son siempre la misma. Entonces, igual que la tabla de amortización, voy a partir con que el periodo cero, el valor del libro, o sea, el valor final del libro es 15 millones. Ese es mi valor contable o tributario. Eso es lo que yo represento en mi balance. O sea, si tengo más máquinas, mi máquina aporta 15 millones a los activos fijos. Pero al año siguiente no puedo tener en el balance 15 millones porque estoy sujeto a depreciación. Entonces, valor del libro inicial, la depreciación acumulada hasta la fecha, porque a lo mejor me interesa, justamente esta es la suma que va desde el 0 hasta el periodo que corresponde. Entonces, mi valor final del libro es igual al valor inicial, a lo que tenía al principio, que es ese mismo, menos el 1.200.000. Al final, me queda con 13.800.000. O sea, mi valor inicial, el periodo 2, el año siguiente va a ser eso. correcto, pero la cuota de depreciación es de 1.200.000, entonces la depreciación acumulada hasta la fecha son 2.400.000, que corresponde a la suma de todas esas depreciaciones. Esta corresponde a la suma de todas estas depreciaciones. Esta corresponde a la suma de todas esas depreciaciones. La lineal
lineal siempre va a ser lo mismo. Sí, la depreciación lineal es siempre la misma cuota, por eso calculo yo la cuota de depreciación. Este es mi dato relevante en esta tabla. Ahí lo voy a colocar con verde para que se observe mejor. ¿Ya? Entonces, el valor final del libro es el valor del inicio menos la depreciación de cada periodo. Y fíjense que yo llego hasta el año 10 y el año 10 mi valor contable es de 3 millones. ¿Qué es el valor de eso? Que es el valor de desecho residual que yo asigné como en términos contables. Ya les voy a explicar el por qué es resorte de la empresa y yo lo voy a dar en términos financieros. ¿Ya? Sigo. ¿Qué pasa el año 11? Porque no lo escribo. El año 11 yo tengo un valor inicial del libro que es de 3 millones. La cuota de depreciación. El problema es que yo no puedo depreciar, porque yo dije que iba a depreciar hasta el año 10, porque aquí lo dice, hasta el año 10. Entonces mi cuota de depreciación es 0. Obviamente, la suma de todas esas celdas, incluyendo el 0, sigue siendo los 12 millones y este sigue siendo de 3 millones. O sea, lo que pase de aquí en adelante va a ser siempre el valor de 3 millones que habíamos calculado. Por lo tanto, no tiene ningún sentido hacer una tabla de depreciación más allá del año en donde termina la vida útil. Aquí llegamos y esta celda, que es el valor final del libro, siempre tiene que ser igual al valor de desecho. Si no llegamos al valor de desecho, estamos en un error de procedimiento. Siempre va a ser lo mismo. Siempre es lo mismo. Y ese porcentaje del valor de desecho va a depender de cómo De la empresa. de la empresa o Sí. cómo se lo expongan en el ejercicio. Correcto. Claro, me preguntan de qué depende, yo les digo que de la empresa, porque la empresa asume sus propias formas de depreciar y sus propias formas de valorizar sus activos con un fin muy particular. Porque muchas veces las empresas venden sus activos al terminar un proyecto y no necesariamente al terminar la vida útil. Por lo tanto, aquí tengo que ser financieramente muy inteligente o muy capo para saber a qué precio voy a vender un activo. Me explico. Voy a utilizar este mismo sistema en donde voy a suponer la venta de mi activo en este momento, aquí, y lo voy a marcar con un rojo y para que se vea correcto, que está clarito. O sea, voy a asumir que mi proyecto muere al año 5 y por lo tanto mi valor contable del activo es de 9 millones. Si es que yo termino el proyecto, no tiene ningún sentido que yo me quede con las máquinas en mi casa. ¿Ya? Bueno, esto es una construcción. Que yo me quede con el terreno si yo necesito vender y deshacerme de la inversión. Por lo tanto, si yo vendo el activo a 9 millones o menos, no pago impuestos. Porque mi giro no es vender maquinaria ni construcción. Mi giro es utilizar la construcción o las máquinas para producir el bien o servicio que tengo en mi razón social. Por lo tanto, si yo vendo una máquina o esa construcción a menos de 9 millones o a 9 millones, no pago impuestos. Pero si yo vendo esta construcción a más de 9 millones, tengo que pagar impuestos del 27, 27,5%, dependiendo del régimen tributario al que esté adscrito o circunscrito, y tengo que pagar impuestos por el diferencial. Vendo a 15 millones el terreno con la construcción, la construcción como parte del terreno vale 15 millones, tengo que pagar impuestos por 6 millones de pesos, que es la utilidad que yo tuve, porque yo no vendo terrenos, ¿ya? Pero si lo vendo por sobre el valor del libro, estoy ganando. Correcto. Entonces cada empresa tendrá que ver cuál es el régimen tributario que está circunscrito y por lo tanto, pero yo ya cumplí con mi parte, que es decir, cuál era el valor del libro. ¿Ya? ¿Estamos bien hasta ahí los chicos que están en la casa? Ya. Si ustedes se fijan... ¿Ah? Me están tirando un piropo. ¿Qué? ¿Que entiende mejor acá que...? Ya. La depreciación acelerada tiene el mismo patrón. Se considera como una depreciación lineal, en donde yo también tengo que tomar una cuota de depreciación. La diferencia está en que la vida útil se redujo. Miren, si yo copio acá, me voy a la celda siguiente,
le agregué una nueva columna, perdón, una nueva celda, que es la de 3 años, que es el 10, que está ahí se marca, ahí está el 10, dividido por 3. Pero si ustedes lo sacan la cuenta, 10 dividido por 3 es 3,33333. Entonces solamente consideramos hasta la coma, 3. Y no hay más que hacer. Dígame, María de las Arenas. Ahora sí. No, profe, es que había quedado pegada en el tema de la venta con IVA o sin IVA. Como que me llamó la atención. No hay venta con IVA o sin IVA. La venta del activo, si la haces por sobre el valor de tu libro contable, tienes que pagar impuesto a la renta. No es con IVA o sin IVA, es impuesto a la renta, porque es utilidad para ti. Si la haces por el mismo precio, perdón, el mismo valor o menos de lo que aparece en tu libro, no tienes que pagar impuesto porque no estás obteniendo utilidades. ¿Ya? Listo. Entonces, la única diferencia con la tabla anterior es que aquí, en vez de trabajar con una vida útil de 10, vamos a trabajar con una vida útil de 3. Entonces, la cuota de depreciación va a ser igual a la base, ya sabíamos que era el valor de adquisición menos el valor de desecho, dividido pero ahora entre 3, y no entre 10, entre 3, porque esa es tu vida útil. Y por lo tanto, la tabla también se reduce a 3 años. Y mágicamente, también llego de nuevo, al terminar el tercer año, que es tu vida útil, al valor de desecho, como finalizar la tabla. Es exactamente lo mismo. ¿Ya? ¿Te reinicié el audio? ¿Tenías otra consulta o es la misma de antes? ¿Yo? ¿Natividad? Profesor, no, una consulta. ¿En qué me baso para elegir lineal o acelerada? Esa política depende de tu empresa. Yo, como tengo que enseñarles todos los mecanismos, yo les enseño todos, pero aquí, y yo se los dije cuando partí la clase, desconozco tributariamente cuál régimen es mejor o cuál es el que más se usa. Sé que es el lineal, ¿ya? Pero tú tienes que elegir si vas a utilizar la lineal o la acelerada o la de suma de dígitos. Tú tienes que elegir, la empresa elige, pero tienes que manejarlos todos. Ya, ahí esa respuesta no te la puedo dar yo. Ya, te voy a bajar la mano. ¿Listo? Ya, entonces, la única diferencia de la lineal con la acelerada es que la vida útil se reduce a 1/3 de la vida útil normal, sin los decimales. O sea, si aquí fuera 0,6, seguiría siendo 3. ¿Ya? Entonces, esto que está aquí es tu margen. Y tú puedes llegar hasta el periodo de vida útil hasta el 3. Ya. La suma de dígitos es una forma de hacer cuotas distintas de depreciación. Está la creciente, en donde las cuotas de depreciación, si ustedes se fijan, van en aumento, o la decreciente, en que las cuotas de depreciación van disminuyendo. Pero si ustedes se fijan, las cuotas de depreciación decrecientes, de mayor a menor, son exactamente las mismas, pero en orden inverso, que las cuotas de depreciación creciente. Son las mismas. Ahora, ¿cómo se calculan? Es lo que vamos a ver ahora. ¿Ya? Voy a partir con la creciente. Y yo a esta tabla le voy a escribir aquí un factor para que lo entiendan. ¿Ya? Porque no vamos a trabajar solo con la vida útil del activo, sino que aquí vamos a trabajar con un factor cuyo denominador es la suma de los dígitos, o sea, la suma del 1 hasta el último periodo de la vida útil. En este caso, si yo me doy el trabajo, la lata o la molestia de sumar los del 1 al 10, voy a llegar a 55. Pero ¿cómo lo calculamos más rápido para no tener que hacer la suma? Tomo el 10, lo multiplico por el número que sigue, o sea, 10 por 11. Y ese resultado lo divido por 2. 10 por 11 son 110 y dividido por 2 son 55. Si yo quiero calcular la suma de dígitos en un periodo de 50 años, no voy a sumar 1 más 2 más 3 más 4 hasta el 50. Voy a tomar el 50, lo multiplico por el que sigue, que es 51, y lo divido por 2. Ese factor, que es S multiplicado por el que sigue partido por 2,
es el que yo voy a usar. Y la suma de dígitos, el factor que utilizamos cuando es creciente es 1 dividido por 55. Ahí está. 1 dividido por 55. El 2, obviamente, es 2 partido por 55. 3 partido por 55. 4 partido por 55. Hasta llegar al 10 partido por 55. Ese factor de cada periodo se multiplica siempre por el total a depreciar. Esas dos se multiplican siempre y se anota aquí. Ese se calcula multiplicando el factor por el total a depreciar. Obviamente eso se calcula con su factor por el total a depreciar. Ese se calcula la multiplicación de su factor por el total a depreciar. Hasta llegar al último periodo, que es su factor por el total a depreciar. ¿Y esa va a ser nuestra depreciación? En la cuota de depreciación de cada periodo. La cuota de depreciación de cada periodo. En la depreciación decreciente o suma de dígitos decreciente, es lo mismo, pero aquí no es 1. Aquí yo tengo que pensar en el último. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¿Cómo decreciente? Yo divido 55 dividido por 10, va a ser No. mi 1. 1, o sea, perdón, 10 dividido por 55. Ese va a ser mi 1. Sí, ese va a ser tu 1, que es el último. Aquí es como que si los hubiéramos anotado al revés. 10 partido por 55, 9 partido por 55, hasta llegar al 1. Y siempre la última cuota termina en 1 partido por la suma de los dígitos. Entonces, si ustedes se fijan, lo que cambió acá es la cuota de depreciación de cada periodo. ¿Por qué? Porque el valor del libro del activo, siempre es el igual al valor final del activo del periodo pasado. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, valor final del activo, aquí está. La depreciación, estoy en la de suma de dígitos decreciente. Entonces, este factor, que es igual a 10 partido por 55, 10 partido por 55, se multiplica por los 12 millones. O sea, 10 partido por 55 por los 12 millones da eso. La depreciación acumulada siempre es la suma de las depreciaciones hasta el periodo que corresponde. ¿Ya? O sea, esa depreciación acumulada es la suma de las depreciaciones hasta ahí. ¿Y eso va a ir restando igual el valor libre final? Podemos hacer el cálculo del valor libre final igual al valor inicial, menos eso, está eso. ¿Ya? Pero yo prefiero calcularlo con este, valor del libro inicial, menos la cuota aquí. O sea, es igual a esas dos que se restan.